Nueva Orleans, la estructura exterior del acuario apenas se ha deteriorado, pero en el interior solo queda un superviviente. El alligator blanco. Los alligatores pueden sobrevivir sin comida durante un año. Son capaces de ahorrar energía en situaciones críticas. Reducen su ritmo cardíaco a 1 o 2 latidos por minuto, pero después de un año, a su corazón solo le quedarán un puñado de latidos. El pasado y presente de Nueva Orleans nos indican cuál será el futuro de la ciudad. En el resto del mundo, las aguas sepultarán ciudades como Seattle o Moscú. Pero el mayor desastre se oculta en lugares insólitos, como una nube aparentemente inofensiva o un montón de hojas secas. Cuatro años después de la humanidad. 4 años después de la humanidad, algunas ciudades han sido víctimas de las inundaciones. Aunque el primer ataque del agua parece brutal, la verdadera devastación suele aparecer después de un asedio muy prolongado, sin nadie que repare los daños. Las casas se derrumban ante la falta de mantenimiento y los cimientos se erosionan irremediablemente. Pero este futuro ya ha sucedido en Nueva Orleans, Luisiana. El 28 de agosto de 2005, el huracán Katrina provocó grandes inundaciones. El agua rebasó los diques y arrasó la ciudad, destruyendo 160.000 hogares. Cuatro años después, los efectos de la catástrofe aún son visibles. Aquí podemos ver el nivel que alcanzó el agua tras el huracán Katrina. Casi 60 centímetros por encima de los aleros, lo que quiere decir que el agua llegó hasta los 5 metros de altura. Cuatro años después del Katrina, el barro y los escombros ya han sido retirados. Las 270 compuertas y los más de 800 kilómetros de diques han sido reparados. Y también se han edificado casas nuevas. Pero la reconstrucción no se ha completado en varias zonas del Distrito 9, ofreciendo un siniestro anticipo de lo que sería la vida sin nosotros. Antes aquí vivían 19.000 personas, entre ellos algún personaje famoso, como la leyenda del rock and roll Fats Domino. Los habitantes daban vida a la ciudad, trabajando en hoteles o tocando música en los cafés. Y la mayoría de ellos perdieron todo lo que tenían por culpa del Katrina. Han pasado 4 años y menos del 20% ha regresado. El huracán Katrina fue devastador. Dañó las casas hasta tal punto que ya no podían ser reparadas. Por eso, la mayoría de los habitantes decidieron marcharse. Las ruinas de estos edificios son una advertencia para otras comunidades que viven junto al mar. El tejado de esta casa fue azotado por la tormenta y se hundió, debido al peso del agua. La lluvia entraba por las ventanas y a través de las paredes. Esta es la típica casa de madera que podíamos encontrar en el Distrito 9 o en el barrio de Saint-Bernard-Parish. El agua alcanzó los 4,5 metros de altura y ejerció mucha presión sobre la madera. Han pasado 4 años y a pesar de los esfuerzos, no se ha conseguido reconstruir el lugar. Las casas que quedan en pie siguen deteriorándose. Pero hay un material que ha sobrevivido al destructivo poder del agua. Las losas de cerámica, aplicadas directamente sobre el suelo de hormigón, serán probablemente lo último que quede en la casa.
el compuesto de arcilla y agua ha sido sellado con un producto químico que repele el calor, la humedad y las bacterias. Generalmente la loza contiene oxígeno, nitrógeno con aluminio, calcio o silicona. Su fuerte estructura atómica y cristalina es muy resistente al calor y la humedad. En todo el mundo, la cerámica es un material que ha perdurado durante siglos. Estoy seguro de que este suelo permanecerá aquí mucho tiempo. No se percibe ninguna vibración debajo y no hay rastro de deterioro. Pase lo que pase, seguirá aquí. Quizás permanezca intacto, pero pronto será sepultado por lo que queda del tejado. Cualquier golpe de viento, aunque no sea muy fuerte, terminará derribándolo. Lo que queda es muy inestable. Cuando se hayan caído los ladrillos, la estructura no podrá ofrecer mucha resistencia al viento. Si volvemos dentro de 10 años, esta casa no será más que una montaña de escombros. Y si hay otro huracán, sucederá en menos de un año. Entre el siglo XVIII y la primera década del siglo XXI, Nueva Orleans ha sufrido el ataque directo de una docena de huracanes y tormentas tropicales. Pero con las bombas de drenaje se conseguía extraer toda el agua, y la ciudad era reconstruida de nuevo. En 1965 sufrió el ataque del huracán Betsy. Esta zona quedó sepultada bajo 2,5 metros de agua. Yo vivía a unos 3 kilómetros de aquí, en el barrio de Saint-Bernard-Paris, y el nivel del agua llegó a 1 metro de altura dentro de casa. Hasta un año más tarde no se reconstruyó el lugar, pero el huracán Betsy no fue nada comparado con el huracán Katrina. El Katrina fue 10 veces más fuerte. Muchas casas de Saint-Bernard-Paris siguen mostrando las consecuencias de aquel desastre, pero también han sido víctimas de la propagación de un depredador microscópico que infesta todas las casas afectadas por el agua. En el interior de los apartamentos, los altos niveles de humedad favorecen el crecimiento de esporas del moho. Pero de los más de 100.000 tipos de moho, hay una especie asociada a la acción del agua. Se trata del Stachybotrys, un hongo negro y filamentoso. Esta especie descompone los paneles de yeso y la madera que hay debajo y va debilitando paredes y techos. Los edificios quedan desprotegidos ante la amenaza de los huracanes, que seguro que volverán a atacar. Dentro de 20 años, los edificios de la zona no serán más que un montón de escombros sobre los que habrán crecido árboles y vides. Después de 30 años, las aguas habrán vuelto a inundar la ciudad de Nueva Orleans. Y en 50 años, este lugar será el escenario de una terrible destrucción. 20 años después de la humanidad. «20 años después del hombre». Un rompeolas de 2 kilómetros de longitud frente a la bahía de Puget Sound protege el centro de Seattle. Pero ahora esta estructura está a punto de derrumbarse. El centro de Seattle era una laguna. Ahora los diques impiden que las mareas inunden la ciudad. Los soportes de madera del dique, construido en 1934, se han ido deteriorando. El responsable es un crustáceo llamado Limnoria. Tiene 14 patas y el tamaño de una pulga. El nitrógeno es muy importante en su dieta. Por eso las limnorias mastican madera para extraer microorganismos. Estos crustáceos acabaron con 2 de las carabelas de Colón en 1502 y devoraron la madera exterior del pecio del Titanic. Ahora, las limnorias atacan el dique que protege Seattle. El agua del mar se precipita sobre la ciudad y el centro de Seattle recupera su aspecto de laguna salada.
30 años después de la humanidad. 30 años después del hombre. Aunque las bombas de drenaje y los rompeolas ya no protegen la ciudad, Seattle es un territorio seco en comparación con Nueva Orleans. En 30 años, Nueva Orleans estará inundada. Los peces y las serpientes ocuparán las calles y solo se verán los tejados de las casas asomando sobre la superficie. La hiedra crecerá por todas las estructuras y el lugar parecerá una jungla. Pero esto no es resultado del derrumbe de los diques, que siguen en pie. El problema de Nueva Orleans está en sus más de 150 bombas de drenaje. Sin humanos que las operen y debido a la humedad de la zona, las partes más bajas de la ciudad han almacenado todo el agua de la lluvia. Aunque Seattle es un lugar muy lluvioso, Nueva Orleans tiene un promedio de precipitaciones 2 veces mayor, con 152 centímetros cúbicos de agua al año. Irónicamente, los diques que se levantaron para evitar que el agua entrase en la ciudad ahora se encargan de retener la inundación. Los suelos de mármol de algunos de los hoteles serán completamente irreconocibles. Habrán sido sepultados por varias capas de sedimentos y se convertirán en el hogar de almejas, cangrejos y gusanos tubícolas. Y también albergarán algunos peces de mayor tamaño. 50 años después de la humanidad. Han pasado 50 años desde la desaparición del hombre. Y la tragedia alcanza distancias de entre 300 y 35.000 kilómetros de altura. En la época de los humanos, casi 3.000 satélites activos registraban datos sobre las estrellas, el clima y la vida en la Tierra. En febrero de 2009, un satélite ruso muerto colisionó con un satélite norteamericano y ambos se desintegraron en más de 600 piezas. Y sin humanos que controlen las rutas estelares, los accidentes se han multiplicado. Los fragmentos colisionan entre sí a velocidades de 25.000 kilómetros por hora. Los impactos lanzan cientos de piezas que colisionan con otros satélites, y estos se precipitan en llamas sobre los océanos. La aguja espacial de Seattle, de 185 metros de altura, fue erigida en 1962 como símbolo de la Feria Mundial. Antaño, sus vistas espectaculares asombraban a los turistas. Ahora, los ventanales han desaparecido y la lluvia de Seattle ha terminado de corroer las estructuras. Este cristal puede aguantar 20 o 25 años, pero sin el mantenimiento adecuado, la corrosión también le afecta y provoca grietas. Con el tiempo, estas grietas se van haciendo mayores y la estructura se abre poco a poco. Se necesitaban 2 docenas de trabajadores y $2 millones para el mantenimiento de la aguja. Aunque la esbelta estructura fue ocasionalmente el objetivo de los rayos, la aguja espacial no sufrirá un incendio. Después de 50 años, la pintura exterior se ha desprendido y el acero se enfrenta a la corrosión, en parte a causa de un enemigo insospechado: el agua acumulada en los árboles que han invadido la ciudad. Las hojas de los árboles y las agujas de pino se irán acumulando en la base del edificio. Si se forman montículos de hojas, estos acumularán la humedad y la retendrán durante semanas y meses. Y eso no es todo. También acumularán el agua de la lluvia. El agua de lluvia tiene ciertos niveles de acidez que irán acelerando el proceso. La aguja espacial aguantará en pie durante décadas. Pero el poder corrosivo del agua terminará por vencerla. Mientras siga en pie, el restaurante que hay en lo alto del edificio será el refugio de los halcones peregrinos, las criaturas más rápidas que existen.
Cazan a sus presas en pleno vuelo a 435 kilómetros por hora. Los halcones peregrinos anidan en los acantilados y las cornisas son los sustitutos ideales